Buenas tardes. Retomamos entonces nuestras mesas de la tarde y vamos a retomar con la mesa número 2, cuyo título es La educación en la compañía de Jesús. Y tenemos el placer de recibir a la doctora María Luisa Resende, que es docente de filosofía latina y griega de la Universidad Católica de Lisboa. Y para esta tarde nos va a hablar de la enseñanza del griego en los colegios jesuitas de Portugal en el siglo XVI. María Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Te cedo la palabra para los próximos 30 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para participar en ese congreso y felicitar la organización de este evento. El objetivo de mi ponencia es presentar los datos que tenemos hasta el momento sobre la enseñanza del griego en los colegios jesuitas portugueses en el siglo XVI, en particular los materiales que se utilizaban para tal fin. La sutil alusión al oro y a la plata llevados del Egipto como recompensa por los años de esclavitud de los israelitas adquiere, en este pasaje de las Constituciones, un valor inestimable para comprender el uso de los textos clásicos griegos y latinos en los colegios de la compañía. De hecho, el recurso a este motivo, como podéis ver, que recupera la historia de los despojos utilizados en la construcción del tabernáculo para legitimar la adaptación de la sabiduría pagana al pensamiento cristiano, conoció desde Orígenes una importante difusión en la literatura patrística y medieval, en particular en la obra de San Agustín, Casiodoro o Isiodoro de Sevilla. Así, la evocación de este pasaje bíblico, con toda la dimensión simbólica que le confieren siglos de tradición, nos sitúa ante un enfoque en cierto modo utilitario de los textos clásicos, que podrían ser usados como despojos do Egipto. Perdón, es que no he encontrado ninguna traducción al español, solamente al portugués. Aunque la propuesta pedagógica jesuita asumía de manera innegable su deuda con las innovaciones filológicas humanísticas precedentes, privilegiaba, sin embargo, un tipo de enseñanza marcada por la sistematización del acceso a los autores antiguos, en la medida en que establecía qué textos debían utilizarse en las clases, promoviendo incluso su expurgación y la publicación de materiales propios. Además, dado que el objetivo de la compañía residía esencialmente en la formación espiritual del hombre cristiano y no propiamente en el conocimiento científico de la antigüedad clásica, el estudio del griego y del hebreo estaba muy vinculado a la defensa de la ortodoxia católica. Como afirma López Rueda, la conciencia de que la disputa con los autores protestantes se hacía en el ámbito de la interpretación de las Sagradas Escrituras ponía de manifiesto la importancia del conocimiento de estas lenguas. Esta perspectiva está bien patente en las constituciones que establecían como uno de sus objetivos defender la traducción aprobada por la Iglesia, como podéis ver en la pantalla. La visión del griego y del hebreo como instrumentos al servicio de los valores de Trento y de la traducción atribuida a San Jerónimo se encuentra incluso en los escritos de Jerónimo Nadal y Ignacio de Loyola, así como en la Ratio Studiorum, que explica que el profesor de Sagrada Escritura debía citar brevemente extractos de las versiones griega o hebrea, tratando de armonizarlos con la Vulgata. Assim podemos ver, dos originais gregos e hebraicos, o professor citará o que for mais útil ao entendimento de determinado passo, mas faça-o com brevidade, pero deve hacerlo brevemente. E só no caso de existir entre os originais e a edição latina alguma divergência,
que exija uma conciliação. Então, solamente se há algo de divergente que hace necesario una explanación. Siguiendo la tradición pedagógica humanista, los documentos jesuitas de este periodo muestran, en general, una clara preferencia por el uso de textos clásicos en las clases. Entre los autores griegos, la Ratio Studiorum contempla a Demóstenes, Platón, Hesíodo, desde que expurgados, y también a San Gregorio Nacianceno, San Basilio, San Juan Crisóstomo, excluyendo a los escritores que no fueran antiguos y clásicos. A preleção de grego deve ser feita exclusivamente a partir de autores antigos y clásicos. Y ahí tenemos una lista y desde que sejam expurgados, como podéis ver. Jerónimo Nadal elige en su De Studi Generalis Dispositione et Ordine a Homero, Esopo, Isócrates, incluso a los diálogos de Luciano. Este no está traducido, pero creo que es fácil de entender los autores que están ahí destacados. También Perpiñán, en De Ratione, un importante testimonio de la enseñanza jesuítica en sus inicios en Portugal, donde impartió clases entre 1555 y 1561, enumera a Jenofonte, Demóstenes y Homero y rechaza, al igual que la Ratio, la lectura de autores recientes, posiblemente para evitar que los alumnos entraran en contacto con obras sospechosas. La preocupación por la ortodoxia es de hecho constante en los documentos de la compañía, que prescribían una cuidadosa selección de las obras contempladas en los ciclos de estudios, incluso su expurgación, con el fin de evitar la perdencia de pasajes inmorales, como muestran, por ejemplo, el comentario en la Ratio que ya hemos visto antes, o incluso las reglas al provincial expuestas también en la Ratio. Considera ser de maior importância que sejam totalmente suprimidos das nossas escolas os livros de poetas ou qualquer outro autor que possam ferir a honestidade e os bons costumes, a não ser que sejam previamente expurgados de conteúdos ou de palavras desonestas. En este sentido, y aunque el recurso a ediciones humanísticas esté comprobado por catálogos de librerías jesuitas o por los diversos ejemplares conservados en bibliotecas portuguesas que ostentan marcas de posesión de la compañía, la necesidad de seleccionar a los autores de acuerdo con los principios morales vigentes, unida a la exigencia de adaptar los textos al nivel de aprendizaje de cada clase, habrá motivado la preparación de materiales para la enseñanza. En el caso de los autores latinos, estos instrumentos pedagógicos ya han sido relativamente bien estudiados. En comparación, el panorama de la lengua griega parece un poco más oscuro, ya que la investigación sobre los materiales utilizados en el siglo XVI, en particular las ediciones de textos griegos, diccionarios, gramáticas, sigue siendo bastante limitada. El análisis de los instrumentos publicados por la Compañía de Jesús en Portugal es, por lo tanto, esencial para comprender qué textos y qué autores se estudiaban en las clases de griego, cómo se seleccionaban y si se ajustaban a los principios expuestos en las constituciones, en la Ratio Studiorum o en los otros escritos de Ignacio de Loyola, Jerónimo Nadal y Pedro Perpiñán. En el siglo XVI se elaboraron para la enseñanza de la lengua griega en Portugal 2 ediciones jesuitas de la gramática de Clenardo, una en 1594 y la otra en 1595, y incluso una antología de textos griegos publicada en 1583 que analizaremos de seguida. Pero además de estos instrumentos, las últimas páginas del segundo tomo de las Sylvae Illustrium Autorum,
una recopilación de textos de autores latinos, publicada por la compañía en 1588, contienen un alfabeto griego con las letras latinas correspondientes, incluso 2 oraciones en griego, que parecen ser un testimonio del estudio complementario de las 2 lenguas que se sabe que existía en los colegios jesuitas. Entonces, lo que pasa es que no solamente los materiales en griego serían utilizados, pero también los materiales para la enseñanza del latín por veces tienen algunos contenidos de griego, como podemos ver ahí con el alfabeto, las letras griegas y a la derecha la explicación latina. Empecemos entonces por las gramáticas griegas. Aunque esa no lleva el nombre de Clenardo, la edición de Graeca Nominum ac Verborum Inflexiones, publicada en Coimbra en 1594, constituye una reedición de las instituciones Linguae Graecae del humanista belga. La simplificación del método pedagógico de las gramáticas anteriores contribuyó a que esta obra de Clenardo obtuviera un increíble éxito editorial, habiendo sido reeditada varias veces en diferentes países europeos, no solamente en Portugal, claro. Como consecuencia, también se utilizó ampliamente en los colegios jesuitas, como lo demuestran no solo las 2 reediciones realizadas en Portugal a finales del siglo XVI, sino también los Catalogi Lectionum de Lisboa, que especifican el uso de la gramática de Clenardo en las clases. El carácter didáctico de esa edición y la clara intención de adaptar la gramática a las clases de iniciación al griego justifican la simplificación de varios elementos de la obra original de Clenardo y la inclusión de una traducción de las formas verbales griegas al portugués, como podéis ver en la pantalla. Es muy interesante que no es al latín, pero sí al portugués que se hace la traducción. Eimi, eu sou ou estou, tu és, ele é. Y de esto ya nos hablaba Gracia Terol Pla esta mañana, sin que la enseñanza de las lenguas, a lo mejor no solamente en el siglo XVIII, XIX, pero a lo mejor un poco antes también se haría en portugués. En los clases morfológicos más complejos, como por ejemplo para complementar los paradigmas de los verbos en mí, esta edición remite a las instituciones de Clenardo. Entonces es una edición muy breve, muy pequeña, solamente para la iniciación, y todo lo que es más complejo se remite a la edición original. Pero posiblemente debido a una tirada que, a jugar por los ejemplares conservados, no debió de ser muy numerosa, al año siguiente salieron de los prensas de Simón López las Institutiones Grammaticae Clenardo, una obra que venía a suplir algunas de las lagunas o omisiones del primer epítome. Entonces lo que vemos es que hay 2 ediciones de la misma obra, no la misma, pero casi la misma obra, solamente con un año de diferencia. A pesar de las evidentes similitudes, se introdujeron algunas ampliaciones de carácter morfológico y sintáctico con el fin de evitar las frecuentes remisiones a la gramática de Clenardo que figuraban en la edición de 1594. La recopilación de textos Aliquot Opuscula Graeca, publicada en Coimbra en la imprenta de Antonio Marís en 1583, tampoco parece haber tenido una difusión muy significativa. Una breve búsqueda en los catálogos de las bibliotecas portuguesas permitió localizar solamente 3 ejemplares, uno en la Biblioteca Nacional de Portugal y 2 en la Biblioteca de Ponta Delgada. La verdad es que esta mañana estaba mirando uno otra vez y he encontrado un otro en la Biblioteca de la Academia, pero esto es 4 ejemplares.
Y también hay 2 ediciones en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Esperamos que haya más ejemplares en esa magnífica biblioteca de Quito de que tanto nos ha hablado Pepe Maestre. El corpus parece corresponder a las directrices de la Ratio Studiorum y a los escritos de Jerónimo Nadal y Pedro Perpiñán, que hemos analizado al principio. De hecho, el volumen está compuesto, entre otras, por obras de Demóstenes, los diálogos marinos de Luciano de Samosata, así como por epigramas griegos de varios autores, traducciones latinas de Alciato, Policiano, Tomás Moro, entre otros, y por las fábulas de Esopo, también acompañadas de una versión latina. La prevalencia de textos breves, adecuados a niveles diferentes de enseñanza y, sobre todo, la inclusión de la versión en latina que acompaña a los epigramas griegos y a las fábulas de Esopo, como podéis ver ahí, a la izquierda el griego y a la derecha la traducción latina, refleja el propósito pedagógico de esta recopilación, claramente elaborada con el fin de proporcionar material de apoyo para la enseñanza de la lengua griega en los colegios de la compañía. Sin embargo, una de las ediciones conservadas en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, que aquí os presento, presenta algunos signos de expurgación, como podéis ver. En la portada se lee, entre otras marcas de posesión y una nota de pertenencia a un seminario, al fondo, la siguiente indicación: corregí este libro por comisión del Supremo Consejo de la Inquisición, conforme al expurgatorio nuevo de 1632. Los autores señalados, cuyos nombres aparecen tajados y acompañados de la indicación autor damnatus, son algunos de los traductores de los epigramas griegos. Entonces no son los autores de los epigramas, claro, pero los traductores. Concretamente, Otmar Lucinus, Casparucinus Bellius y Ioannes Leidanus, cuya obra estaba ya prohibida por el índice portugués desde 1559. Y lo que podemos ver es que la edición jesuita, aunque había algunas prohibiciones por el índice portugués de 59, entonces era anterior, y aunque Perpiñán la había dicho que no se deberían usar autores recientes, sí que lo hace. Pero la prohibición de la obra de un autor en los índices no se extendía por lo general a sus traducciones. Entonces no es lícito establecer una relación entre la presencia de autores prohibidos en los aliquot opuscula graeca y la difusión aparentemente limitada que ha tenido. Permítanme recordar muy brevemente la dificultad del estudio del patrimonio bibliográfico portugués, muy deteriorado y del que se ha perdido una parte muy significativa, sobre todo debido al terremoto de 1755, pero también a las invasiones francesas y a la negligencia que siguió a la extinción de las órdenes religiosas en 1834. El escaso número de ejemplares que encontré en una primera búsqueda no es así tan sorprendente en el panorama portugués, y esto solo enfatiza la importancia de una colaboración con las bibliotecas transatlánticas, como es el caso de Quito. La existencia de otros libros en griego en los inventarios de las librerías jesuitas y la conservación de ejemplares con la marca de propiedad de la compañía en bibliotecas actuales muestran un uso complementario de otras ediciones no exclusivamente jesuitas e incluso humanistas en esa época. De hecho, los catálogos de las librerías de São Roque
y Santo Antão, dos importantes colegios, registran obras de Teócrito, Jenofonte, Ésquilo, Demóstenes, Sófocles, Ésquilos, Eurípides y Luciano también. Del mismo modo, y aunque indican prácticamente los mismos autores que los de la colección, los aliquot opuscula graeca, digo, los catálogos de las clases de Coimbra, Lisboa y Évora revelan que los profesores recorrían a otros textos griegos, no solamente a estos que están aquí presentados. Los catálogos lectionum collegi conimbricensis, correspondientes a los años de 1562 y 1565, demuestran el uso de los diálogos de Luciano, explicando en ocasiones que se trataba de los diálogos de los muertos, que no se encuentran en los aliquot opuscula graeca. De Demóstenes nombran, además del discurso sobre la paz, las Filípicas y también la Ilíada de Homero. En Évora hay referencias a la lectura de obras de Isócrates y de los diálogos de Luciano, más concretamente los diálogos de los muertos, al igual que en Lisboa, donde también se registra la gramática griega de Clenardo, como hemos dicho. Independientemente de la coherencia y uniformidad de los autores utilizados en las clases, los registros analizados revelan que existía cierta libertad, ya que no todas las obras coinciden con las de la colección elaborada por la compañía. Por otra parte, y a pesar de su ausencia en la última versión de la Ratio Studiorum, se observa una cierta prevalencia de los diálogos de Luciano, más concretamente de los diálogos de los muertos, una obra con una larga tradición pedagógica desde el mundo bizantino y cuyo autor era, junto con Esopo y Jenofonte, uno de los más utilizados en la iniciación al griego en Occidente. Sin embargo, la limitación de la prolífica obra de este autor a los diálogos de los dioses marinos y también a los diálogos de los muertos lo reducía a su faceta moralizante, ocultando el espíritu crítico que había influido en la vena satírica de varios autores del siglo XVI, entre ellos Erasmo, Tomás Moro o incluso el dramaturgo portugués Gil Vicente. El ejemplo de Luciano sugiere así que la cuidadosa selección de obras en el ámbito de la enseñanza jesuita, subordinada al objetivo de evitar la presencia de pasajes morales, promovía una visión parcial de los autores estudiados, en contraposición a la relativa, pero no absoluta, claro, libertad de acceso que había caracterizado al período humanístico anterior. Los datos de que disponemos son, sin embargo, escasos. Aunque este primer análisis nos permite identificar, en términos generales, qué autores se leían en las clases de griego y comprobar que en su mayoría estaban de acuerdo con las normas y preceptos de la compañía, es necesario complementarlo con un estudio más profundo de los fondos bibliográficos jesuitas, a fin de dilucidar si existía la posibilidad de acceder a otras obras distintas de las contempladas en la colección publicada en 1583 y en los catálogos de las clases. Del mismo modo, el estudio de las anotaciones marginales conservadas en estos libros podrá proporcionar una nueva fuente de información sobre el interés suscitado por estos textos, exponiendo así formas de continuidad con respecto a la enseñanza anterior, así como las principales innovaciones derivadas de la adaptación de autores paganos al sistema pedagógico jesuita. Muchas gracias.